Hola, ¿qué tal? Soy Alex, estudiante de Neurociencias de la Grandeza en Juriquilla. Y en esta ocasión vamos a hablar de una estructura muy importante para el procesamiento de emociones del sistema límbico. Una estructura apenas mencionada por el neurocientífico James Papez y que no obstante juega un papel importante para la experiencia y la expresión emocional. Por supuesto, hablamos de la amígdala, una masa compleja de materia gris ubicada en la porción anteromedial de los lóbulos temporales, casi a la altura de los oídos y rostral al hipocampo, y que en un corte coronal se observaría aproximadamente a este nivel. Para empezar, la amígdala cerebral, también conocida como cuerpo o complejo amigdalino, es este conjunto de neuronas distinguibles anatómicamente debido a su clásica forma de almendra. Gracias al desarrollo evolutivo que han presentado la mayoría de las especies, todos los vertebrados complejos poseen amígdala, debido a esta asociación primitiva que existe entre las emociones y entre las que destaca principalmente lo que es el miedo, el cual puede generar respuestas conectadas tanto al sistema nervioso periférico como al endocrino y que nos preparan para este mecanismo de huida. Por lo tanto, la amígdala no es exclusivamente humana, sino que lo que varía va a ser su grado de complejidad, ya que se observan respuestas similares en otros animales ante situaciones de aversión, aunque claramente esto va a depender de la especie. Más adelante observaremos algunas técnicas de tinción junto a algunos cortes que nos permitan apreciar mucho mejor la conformación de la amígdala, aunque antes debemos conocer qué tipos de células son las que conforman a este complejo y sobre todo a su citoarquitectura. En este caso tenemos un corte de cerebro adulto de ratón y como podemos observar, debido a su complejidad, la amígdala puede dividirse hasta en 13 núcleos, pero principalmente la van a conformar 5 secciones, basándonos en sus distinciones citoarquitectónicas. Tenemos la amígdala basolateral, la basomedial, la amígdala central, podemos ver también la medial y la amígdala cortical. En este caso, la central y la medial van a originarse del mismo linaje celular, por lo tanto van a presentar una organización de tipo estriado, mientras que el núcleo basolateral va a surgir de un diferente linaje, por lo que va a presentar una organización cortical, y de este modo las conexiones viajarán principalmente de las corticales a las estriadas, y de este modo se va a asegurar las principales eferencias del complejo amigdalino. Aquí podemos observar la diferencia de acomodo entre el humano y el ratón adulto, ambos esquemas obtenidos del Atlas de Allen y del Paxinos. En cuanto a las discusiones que se tenían acerca de cómo debería dividirse este complejo amigdalino, se tenían diversas opiniones. Una de ellas es que, por ejemplo, en el año de 1980 se establecía que lo que era el núcleo central debería incluir, por ejemplo, el núcleo del lecho de la estría terminal, el cual más bien es una acumulación discontinua de lo que son los somas celulares y que formaban de igual manera una serie de se acomodaban por fibras y pues esto generó un cambio esquemático en la organización que ya se tenía previamente descrita. No obstante, ya en estos días, ya lo que se conoce como la histología moderna, se presenta la amígdala como un conjunto arbitrario pero bien definido de estas neuronas y que se clasificaban de manera más funcionales, es decir, olfativas, frontotemporales y autonómicas. Por lo tanto, observamos cómo se puede organizar estructural y funcionalmente. En el primero se muestra cómo la zona cortical utiliza el glutamato como su neurotransmisor principal, mientras que la zona estriada utiliza GABA. Por otro lado, la organización funcional hace referencia a una mayor representación olfatoria, debido a una compleja variedad de eferencias que involucran aspectos tanto reproductivos, defensivos y de sistemas de comportamiento en general. También vemos cómo tenemos representaciones autonómicas como frontotemporales, aunque en menor medida. Sin embargo, no necesariamente los esquemas son contrarios uno del otro, sino que a lo largo de los estudios histológicos se han encontrado esta y más tipos de organización. Gracias a esto, ahora sabemos que la amígdala central se compondrá principalmente de neuronas inhibitorias. La amígdala medial tendrá en su mayoría neuronas GABAérgicas, aunque también casi un 33% se conformará de neuronas glutamatérgicas. Y finalmente, la amígdala, tanto basolateral como la basomedial, se compondrá en su mayoría de proyecciones excitatorias.
Entonces, aquí tendremos algunos núcleos que nos ayudarán a entender a grandes rasgos de dónde es que reciben información y hacia dónde van a proyectar, ya sea entre núcleos o hacia regiones externas. Así que primero tendremos al núcleo lateral, el cual va a recibir aferencias de la mayoría de las regiones externas, como lo es el hipocampo, cortezas de asociación, las cortezas sensitivas o del tronco encefálico, que entrarán a la amígdala a través de este núcleo. Aunque también algunas zonas como el hipocampo pueden llegar directamente a alguno de estos núcleos, como podemos observar. El núcleo lateral se va a comunicar a su vez con el núcleo basolateral y con el basal. De aquí van a proyectar hacia el núcleo central, el cual va a mandar referencias a otras estructuras que van a generar respuestas en el comportamiento, pueden generar respuestas o cambios en el sistema nervioso autónomo y en el endocrino, aunque este último con una respuesta un poco más tardía. Si lo queremos ver en un corte sagital, aquí tenemos una imagen donde podemos ubicar al complejo de la amígdala, revisando cómo es que recibe proyecciones de distintos lados, como es el núcleo del lecho de la estría terminal, el cual ya mencionamos anteriormente. Algunas cortezas también, como la cingulada, la prefrontal y algunas sensitivas, además también del bulbo olfatorio, muy importante como ya se ha recalcado, y algunos núcleos, ya sean talámicos o septales. Por el contrario, vamos a encontrar también una amplia variedad en cuanto a las eferencias que surgen de la amígdala. Aquí se puede apreciar el núcleo basolateral con una pequeña porción al lado, es decir, la amígdala central. De aquí observamos sus proyecciones a la zona rostral del estriado. De nuevo, la corteza singular y la entorrinal, hacia núcleos autónomos del tronco del encéfalo, de vuelta a los núcleos septales, núcleos del hipotálamo también e incluso hacia el accumbens. Para realizar los estudios en cortes a nivel de la amígdala se llevaron a cabo diferentes técnicas y tinciones. En este primer caso se buscaron las diferencias entre la zona tanto palial como subpalial por medio de una inmunohistoquímica GAD, es decir, por medio de anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico, mostrando así la alta densidad de neuronas GABAérgicas en los núcleos medial y central. En este otro se muestran neuronas de la zona estriada del núcleo basolateral, esto con trazadores retrógrados con dextranamina biotinilada, o BDA. Básicamente las muestras se lavaron con PBS, después con peroxidasa y de nuevo al PBS, para así pasar los cortes a la solución con los anticuerpos primarios y aclarados con gileno, y finalmente ser revelados. Lo que se encontró fue una distribución como árbol dendrítico de neuronas piramidales, específicamente dendritas apicales y varias basales de igual manera. Para variar un poco el modelo, aquí tenemos una sección frontal del cerebro de un gato, que de igual manera posee neuronas piramidales, viendo también de tipo magno y parvocelular, esto en la amígdala basal, es decir, parte de la basolateral. Y del lado derecho vemos el desarrollo experimental cuando se estaba trabajando con este modelo de cerebro felino, registrando el papel de un tipo de calcio cadmodulina en el proceso de este circuito donde el blanco postsináptico será esta molécula de señalización para conductas ante respuestas generadas por miedo, siendo dirigida desde estos 5 tipos de neuronas inhibitorias de la amígdala basolateral. Y a pesar de ser un trabajo que lleva casi 50 años, sus resultados ofrecieron una visión mucho más amplia del rol del complejo amigdalino. Volviendo a la rata, presentamos de nuevo esta citoarquitectura en cortes coronales de su amígdala izquierda, esta vez teñida con giemsa, un tipo de tinción que suele ser muy práctica y altamente funcional, marcando cromatinas y cuerpos celulares en general. Para este experimento se utilizó el azul de metileno y sus derivados oxidados, siendo azure A y azure B, colorantes metacromáticos que van a generar esta tonalidad gradual que se puede apreciar en las imágenes. Asimismo, los límites de varios núcleos se pudieron definir más fácilmente. Mientras tanto, en los cortes de la B a la F se utilizó otra técnica histoquímica, la NADPH diaforasa, la cual gracias a la transferencia de electrones y las sales que se encuentran ahí, se van a formar moléculas azuladas llamadas formasanos.
Básicamente, los cortes se obtuvieron por medio de vibrátomo y se fijaron con paraformaldehído, reposaron en tritón, se lavaron, se deshidrataron y se montaron, dando como resultado las neuronas y sus correspondientes prolongaciones de un tono azulado. En conclusión, ya hemos pasado por la gran variedad de organizaciones que se han obtenido a lo largo de los años de este complejo de núcleos, complementándose hasta entender cómo es que la amígdala participa de manera conjunta en otras actividades, obteniendo reconstrucciones tridimensionales como esta, o también a partir de cortes tanto sagitales como coronales. Por supuesto, no podemos dejar de lado su vínculo con otras actividades, como lo es la regulación de emociones, con su respectiva asociación de recuerdos, conductas sexuales, conductas de agresividad e incluso respuestas de placer, y obviamente miedo, dando el ejemplo del famoso caso de la mujer SM o de la mujer sin miedo, de la cual tocaremos el tema en otra ocasión. Soy Alex Pineda y esperando que les haya gustado, muchas gracias por ver.